Regresamos sin antes pedirles que nos disculpen, en el sentido que la tecnología no tiene palabra y aquí el Internet, una marca que sabemos que está muy posicionada en México, nos ha estado dando un muy mal servicio y bueno, pues ya tendremos que ver la medida pertinente. Pues bueno, continuamos con el tema, vamos a regresar con Mina, se está integrando Fermín López, que también es está en activo como supervisor o inspector, Fermín, supervisor de una zona escolar de educación física. Pues adelante, Mina, para que cerraras tu punto o lo concluiste, ¿en qué nos quedamos? Sí, claro, cerrando, estamos hablando precisamente del estado que guarda el deporte escolar en este inicio de año ya presencial y sobre todo esto que ha causado gran polémica del lanzamiento de la convocatoria de Juegos Deportivos Escolares. Y bueno, aquí lo que me preguntaba el profesor Ovidio fundamentalmente es que si estábamos preparados para ello, y yo le mencionaba y acotaba que bueno, en ningunos Juegos Escolares estamos preparados en la etapa interior de escuela, interzonas, y en alcaldía ya es en donde más o menos se van perfilando con un buen nivel de juego, pero las dos primeras etapas es como una selección, como un embudito a ver quiénes van saliendo, porque de hecho muchas veces ni siquiera practicamos lanzamiento de pelota, que es lo que hacen los niños, no jabalina, y bueno, pues vamos percibiendo a partir de una selección que se da precisamente al inicio del año escolar. Y bueno, pues este año no va a ser la excepción, y recuerdo con mucha precisión el año que desaparecieron a la Dirección General de Educación Física, que empezaron a convocar ni siquiera en diciembre, convocaron en enero y se sacó el evento. Obviamente todos estaban preparados, se le iban a jugar, María Luisa Gordillo se le iba a jugar con la representación de DGCI, de la Dirección de Servicios Educativos en Ixtapalapa, y se sacaron muy buenos representantes. Entonces, bueno, lo bonito de este programa es que vamos a debatir las fortalezas y debilidades de esta convocatoria y de la participación de los niños, niñas y adolescentes a esta justa. Gracias, Mina. Pasaría con Héctor. ¿Tú qué puedes opinar al respecto? Les recuerdo que tenemos el enlace directo a Colima con Héctor Icaza. ¿Tú qué nos puedes comentar en relación a que en este momento se estén realizando las eliminatorias de los Juegos Deportivos Escolares, Héctor? Bueno, mira, en realidad yo lo veo mal porque más que nunca el día de hoy se están anunciando los problemas que hay con la nueva cepa de virus, el Omicron, y entonces pues creo que esto no es conveniente que los niños se reúnan para ningún tipo de actividad como esta que se está convocando. Entonces pues ojalá y no prospere, porque es más el riesgo que se corre, dado que aún se han dicho que se desconocen muchas de las características, pero sí se ha hecho énfasis en que es mucho más agresivo esta nueva cepa. Entonces yo no lo veo desde el punto de vista de salud. Desde el punto de vista de lo que es ya la organización y la estructura, pues tampoco lo veo recomendable. No hay necesidad de hacer o tratar de hacer un evento ahorita cuando todo ha sido en contra de este tipo de actividades. Entonces, pues no estamos de acuerdo con esta situación aquí. Gracias. Perfecto, Héctor. Tú, doctor Ibarra, bueno, en este caso tenemos la voz de expertos en medicina, que es el doctor Mina, el doctor José Luis Ibarra, y pues ellos son médicos, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas al respecto de esto de deporte escolar que pues entre el medio nos generó mucha polémica? Definitivamente lo primero que debe privilegiar es la salud, no hay más. A veces se tiene que privilegiar elementos administrativos. Efectivamente, en nuestras escuelas primarias, hoy en la mañana que estuve, ya tenían la convocatoria, ya tenían que formar a los niños, pero los maestros estaban tronando los dedos porque no hay suficientes niños ni para formar una selección. Ajá. Entonces, y también, ¿cuál es el sentimiento de estos eventos de deporte escolar? ¿Para fomentar qué? ¿Para valorar qué o para cumplir con qué? Creo que son preguntas que debemos de contestarnos, pero basándonos en un elemento prioritario: salud, salud, salud. Y si hay una exposición, aunque sea de un caso, híjole,
Tenemos que pensarlo 2 veces, porque no nos atengamos nada más a los problemas de salud, también hay problemas legales para todas las instancias que participan o participarían en este tipo de eventos. Perfecto. Pasaría con Fermín. Fermín, esta situación de los Juegos Deportivos Escolares no distorsiona la función de la educación física cuando muchos niños tomarán 1 o 2 clases a la semana y resulta que ya ahora hay Juegos Deportivos Escolares. No, esto no distorsiona la imagen de la educación física ante los tomadores de decisiones, ante la comunidad de tus escuelas que supervisas. Bueno, tal vez difieren en algunas situaciones, pero hay una cuestión. El deporte escolar es un deporte formativo, es educativo y pedagógico en este caso, para alcanzar ciertos aprendizajes. Sabemos que el deporte pudiera ser elitista, pero en este caso el deporte escolar no viene a ser elitista porque el maestro puede manejar esos fundamentos técnicos del deporte escolar dentro de su clase, donde le da oportunidad a todos los niños, donde todos puedan volear, todos pueden realizar el servicio y si pueden llegar al remate en secundaria. Se hace de esta manera y sabemos que con esta situación de la variante de esta cepa del COVID-19, bueno, tal vez nosotros como educadores físicos sabemos que el niño debe de realizar esa actividad física y deportiva, en este caso deporte escolar, y hemos sabido que ya están realizando diferentes actividades de aglomeración y tal vez diserte en una situación aquí con los médicos y lo que he leído de algunas investigaciones donde dicen que este virus ha perdido su letalidad y su virulencia. Entonces es el momento donde también todos los niños jóvenes salen a esa competencia escolar. Esa competencia escolar es de manera formativa, donde se pierde, se aprende. Es importante que sí se debe de realizar, claro, con un tiempo de anticipación, llevar a cabo ese entrenamiento con los niños y buscar en este momento horas de extensión educativa que pudieran entrenar en sábados o por las tardes, pero sí debe de realizarse. Es el momento que se deben de recuperar ciertas actividades para fortalecer nuestro sistema inmunológico, y lo sabemos como profesores de educación física, el realizar actividades de este tipo nos está fortaleciendo. Gracias, Fermín. Lalo, ¿tú ves esta convocatoria de los Juegos Deportivos Escolares dentro de un esquema planificado, estructurado, o es nada más por cumplir? ¿Cuál sería tu impresión? Pues yo creo que es un buen evento. Como sabemos, los Juegos Deportivos provocan esta emoción en los alumnos y en los profesores de educación física, provocan estas ganas de participar y en cierto modo de dar a conocer nuestro trabajo, ¿no? Al final de cuentas es un reflejo de nuestro trabajo. Sin embargo, hay que contemplar que, aunque como dice Fermín, se da en el contexto escolar y se da al margen de las clases de educación física, el momento no creo que sea el idóneo. En la parte física, los que tuvimos la oportunidad de recibir a los niños este ciclo escolar, sabemos que ni en la parte saludable, hablando de índices de sobrepeso y obesidad, vienen adecuadamente aptos, y tampoco en la parte socioemocional. Muchos tuvieron pérdidas y sinceramente no creo que sea un buen momento para lanzar una convocatoria de este tipo. Ok. Mina, ¿tú qué harías? ¿Tú si tuvieras que tomar la decisión, sigues adelante o lo hubieras planificado? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras recomendado? No, mira, yo la verdad sí tengo que poner el dedo en la llaga de lo que ha mencionado el doctor Ibarra, ¿no? Que hay que privilegiar la salud de los niños. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero todavía al momento Omicron, que es la quinceava vocal o letra del abecedario griego, le puso así el presidente de la Organización Mundial de la Salud para no vulnerar los derechos de los países africanos que están afectando. Pero sí, por lo menos en la conferencia de prensa del día de ayer del líder de la OMS, dijo que no era tan letal, ni tenía esta posibilidad de la virulencia, es decir, la posibilidad de ser altamente infectante. Pero bueno, esta es de primera intención lo que declara. A México no ha llegado Omicron, está en Canadá, y es muy posible, seguramente sí va a llegar, pero esperemos verdaderamente que
que las vacunas también nos puedan curar, puedan prevenir y que hayan hecho la producción de anticuerpos ex profeso para estas modalidades de virus, porque recuerden que SARS-CoV-2 ha habido ya el Delta, etcétera, y sin embargo los que hemos tenido contacto con algún paciente con COVID, pues no nos hemos contaminado, ¿no? Por otra parte, yo que voy a esperar, yo soy voy muy a la expectativa, pero sí cumplo con el requisito administrativo de anotar los equipos, porque obviamente la autoridad, si el semáforo no está en verde, pues no va a haber juegos, aunque ya estén convocados e inscritos, etcétera. Eso es muy claro. Aquí lo interesante que tenemos que subrayar es cuál es la ocupación de camas, qué tantos están muriendo, etcétera, etcétera. Ese es un punto y en el que yo siempre he defendido de que tenemos que tomar en cuenta no solo el semáforo verde, sino el número de muertos que se están dando día con día. Ya dentro de poco vamos a llegar a los 300,000 muertos, cifras oficiales, pero yo creo que este es un parámetro muy importante. Hoy por hoy los hospitales están entre el 65 y el 75% de ocupación en lo que se refiere a COVID, o sea, es un importante logro, hay que mencionarlo, ¿no? Pero desde luego, sí, yo estoy de acuerdo, yo no voy a dejar porque yo los tengo que acompañar. De hecho, nosotros, los inspectores hoy por hoy, que no hay responsables de zona de deporte, somos los que organizamos el evento deportivo. Si yo veo que llega un niño con tos, etcétera, etcétera, y que el semáforo no es el adecuado y se han incrementado los muertos, yo voy a ser el primero a decir, alto, no hay juegos, ¿no? Ok, gracias, Mina. Ibarra. José Luis, ya me puse muy agresivo. Ay, Ibarra, José Luis Ibarra. Pepito. Oye, José Luis, ahorita nos vuelve a llenar la situación de pánico, el COVID o la información, ¿no? Pero los juegos escolares, si hiciéramos a un lado del contexto, ¿para ti han cumplido el objetivo para lo que fueron creados? Definitivamente no. Ajá. Definitivamente no, porque todos pensamos que hay una estructura. Damos por hecho que la inercia, cuando vemos un campeón en el periódico y que lo entrevistan, vemos que realmente no es un seguimiento, y eso se refleja incluso en la situación elite. Todos los medallistas y bla 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 que hemos tenido, bueno, que como México hemos tenido logros, si hacemos el análisis, son producto de un trayecto muy minucioso pero muy individualizado. Una Paola Espinosa, ¿verdad? Sí, Espinosa, no me equivoco. Clavadista. Sí, pero allá a los 3 años sus papás eran entrenadores. Esta niña que desgraciadamente por el doping de caminata, sí, pero ella tenía un trayecto dentro del ejército. El otro chico también medallista, trayectos específicos, no son resultados de un aparato gubernamental que tenga solidez desde la educación física, que es lo principal, para crear una base sólida como existe en otros elementos, en otras latitudes, pero no es cuestión de copiar, es cuestión de resultados y una inercia adecuada. Todo el mundo también pensamos que si llegas a campeón nacional, tienes todo a tu mano. Pues no sé si tú recuerdes a Víctor Kriner, que fue campeón, llegó, ¿sí? Va a ser jocoso lo que les voy a decir y perdón por el tiempo, pero yo veía cómo sufría su papá en la tribuna, estábamos juntos, el niño campeón nacional, decía, chin, voy a tener que vender otro carro. ¿Por qué? Tu niño ya es campeón nacional. Sí, pero tengo que pagar el viaje a Australia, ¿no crees que la federación me da todo? Ese es un pequeño ejemplo y los niveles, no hay una estructura como tal, definitivamente. Okay. ¿Tú qué opinarías, Fermina, al respecto de la misma pregunta con que le hizo Ibarra? Bueno, para empezar, el deporte escolar es lúdico y se trabaja en lo que son las habilidades motrices. Es muy importante y es formativo. Significa que en primaria alta, a partir de los 9, 10 años, es donde se da realmente la iniciación deportiva, porque muchos expertos en esta materia dicen no puede iniciar desde preescolar o primaria baja. Entonces, es el momento propicio donde el niño maneje lo que es el deporte formativo, el deporte escolar. Es de manera lúdica. El hecho de que vayan a competir, bueno, ya se le empieza a dar un seguimiento y podemos observar de que el niño puede ser un atleta a futuro que pudiera dar medallas, pero entonces yo creo que en estas alturas
entramos en pánico con la cuestión de las variantes. Sabemos que las variantes siempre van a estar sucediendo, así como la influenza. Tiene variantes y cada año hay que vacunarse. Es un virus con el que tenemos que aprender a vivir, pero si nosotros seguimos aislándonos, porque así que ya aislaron en España, ya aislaron en tal país europeo y ahora en África donde surgió la nueva variante, sabemos, y como bien lo dijo Mina y yo ya lo había leído, no es tan letal y ha perdido esa virulencia y letalidad. Entonces sí, insisto, que los Juegos Deportivos se deben de llevar a cabo, tiene una buena organización, nada más que el problema que se enfrentaron en las escuelas es el regreso con pocos niños. Sin embargo, esto va a continuar. Hoy, precisamente, nuestro presidente ya convocó una reunión que están desde las 6 de la mañana y a las 5 da su informe. Va a estar atascado el Zócalo y aquí en los juegos donde los niños compiten 20, 30, nos espantamos. Sabemos que debemos de cuidar la salud, pero recordar que la educación física y como medio el deporte nos va a favorecer en esta salud. Gracias. Okay. Héctor Icaza, dentro de muchas de las incongruencias que vemos en este medio, por ahí nos aparece una Federación Mexicana de Deporte Escolar, que es una asociación civil y que bueno, al día de hoy que hemos investigado, tiene cero vinculación con el sistema educativo. ¿Tú qué sabes al respecto? ¿Qué puedes comentar, Héctor? Sube el volumen. Voltea el teléfono. A ver, voltealo. Y la coordinación, si es que así se le puede llamar, es simplemente la publicación o la emisión de la convocatoria. Y pues eso obviamente que no responde a lo que debería de ser, lo que ya mencionaba el doctor Ibarra, una organización y una estructura adecuada. Peor aún cuando sabemos de que pues no funciona adecuadamente porque el maestro tampoco tiene las horas destinadas para poder dar esa extra clase, y lo que normalmente se da como contenido propio de la educación física para cuarto, quinto y sexto, pues es una aproximación apenas para la enseñanza de los deportes básicos como se conocían antiguamente. Entonces todo esto no permite que realmente exista en la práctica una organización y una estructura que nos pudiera decir, esto sí va a funcionar, o esto sí lleva una lógica, lleva una secuencia y se van dando resultados. No, nada más lejos de la realidad que esta situación. Gracias, Héctor. Bueno, dentro de esta situación de la Federación Mexicana de Deporte Escolar, pues hemos estado tratando de vincularnos, y bueno, le preguntaría a Lalo, pues hemos tenido que investigar por lo menos el sitio web de esta federación, y bueno, pues al parecer ya han tenido participación en eventos internacionales, pero por la gente que ha ido de aquí de México, son prácticamente clubes privados o academias las que están yendo a representar en nuestro país. Eso es lo que yo he podido ver en esa página. Tú, Lalo, ¿qué puedes comentar al respecto? Pues por lo que hemos podido estar investigando, esta Federación de Deporte Escolar, o FEMEDE, por sus siglas, está compuesta en su mayoría por perfiles que no son profes de educación física. Creo que esto es un poquito incongruente en razón a hablar de deporte escolar. Si el deporte escolar se lleva dentro del ámbito educativo, pues creo que los principales actores son los profes de educación física. Al parecer tienen representantes de cada deporte en los estados, por ahí tenemos el contacto con algunos, y participan sobre todo en eventos de tipo privado, no vinculados al sistema educativo. Tienen por ahí algunos nexos con la CONADE, eso sí lo hemos podido ver, pero al momento no tienen ese nexo existente con la SEP y están dentro del sistema educativo. Gracias. Regresaría con Mina. Mina, ya bueno, escuchamos esta federación, que queda el compromiso de que ojalá dentro de 8 días podamos tener en vía enlace o aquí directamente en el estudio algún representante de esta federación, pues para que podamos a lo mejor vincularnos, ¿no? Porque claro, al final
nosotros como colegios estamos buscando que el reposicionamiento de la educación física, y bueno, vemos que hay una federación, se dice deporte escolar, pues creo que se vincula mucho con el trabajo que hacen los maestros, los colegas con su clase, y bueno, posteriormente con el trabajo de deporte escolar, ¿no, Mina? ¿Tú cómo ves esta situación? Mira, y yo creo que hay que fortalecernos. El Colegio Mexicano de Educadores Físicos se debe fortalecer a partir de estas situaciones que está viviendo México. Pues hay que destacar, y es cierto que han llevado a competencias a la Olimpiada, se llama Olimpiada Escolar. Ellos han tomado la batuta, se constituyeron como una asociación civil, y bueno, no de primera mano, pero sí de segunda mano, yo sé que ellos mismos financiaron el viaje y han sacado muy buenos resultados. De ahí mi preocupación de que seamos más papistas que el Papa, en el sentido de decir que no, que pues no están preparados los niños. Y estos niños, ¿cómo se prepararon, no? O viven en Marte, en otro planeta, y regresan a competir por México. No, o sea, el efecto del virus para todos es el mismo, ¿no? Los recientes Juegos Paralímpicos, los recientes Juegos Olímpicos, pues en plena pandemia compitieron, por ejemplo, los Paralímpicos con excelentes resultados. Yo creo que aquí sí sería muy importante vincularnos o platicarnos qué es lo que están haciendo y cuáles son las etapas que ellos se saltan para llegar directo a una representación a nivel internacional. Y yo lo que sí estoy seguro es que sacaron una medalla de oro en la Olimpiada Escolar en la categoría de cadetes, que son chavales de 14, 15, 16 años en baloncesto, y sacaron buenos resultados. Entonces la pregunta es, ellos por qué sí lo pueden hacer y por qué nosotros en nuestra postura a la mejor no hay que dejar competir a los niños y los estamos sobreprotegiendo y nos vamos a convertir en niños de la burbuja, como esa famosa película del niño de la burbuja, ¿no? Yo creo que tenemos que ir hacia adelante y sí ver los semáforos, no solamente el epidemiológico del famoso rojo, verde, etcétera, etcétera, sino ver otros elementos que podamos contrastar perfectamente para ir adelante y que la salud en realidad sea lo prioritario, ¿no? Perfecto, Mina. Bueno, es que al final es lo que queremos resaltar es todas las incongruencias que tenemos en el medio, ¿no? Tú mismo, Mina, dices, ustedes tienen que organizar sus fases, sus equipos, fases eliminatorias, por carecer de un órgano rector de educación física claro. que coordine todos los esfuerzos. Pero situaciones más graves, aquí con José Luis Ibarra, que está como catedrático de la escuela y supervisas a muchachos que están haciendo sus prácticas profesionales, su servicio social, ¿no? Entonces, les dices tú los de octavo. Entonces, los muchachos que están ahorita yendo a las escuelas, ¿cuentan con los elementos técnicos para enseñar los deportes? Categórica, definitiva e imperativamente, no, porque la currícula del Plan de Estudios 2002 desapareció dentro de los espacios curriculares obligatorios. Todo lo que los compañeros de 82, que creo que son uno que otro antitiburoniano como su servidor, somos 70 y tantos, todavía llevábamos atletismo, fútbol, básquetbol, pero todo eso con una línea educativa. Eso es lo que no se ha querido entender, que la línea que llevábamos no era para que fuéramos nosotros los entrenadores de selecciones nacionales como educadores físicos, sino que fuera un medio, ya lo dijo uno de mis compañeros aquí en la mesa, un medio de la educación física para lograr los objetivos de esa integración. Ahora rimbomantemente le damos la construcción de la corporalidad para mejorar su salud y su estructura y su función, y ahí acabamos todo. No lo tienen, y esa es precisamente la lucha interna que tenemos ahorita, porque pongo el ejemplo, y bien lo dices tú, en la mañana llegó ya la convocatoria de fútbol, ármate el equipo de fútbol, pero eso yo no lo llevé en la escuela. ¿Sabes qué nos vas a ayudar para el torneo de básquetbol? Pues yo no sé ni siquiera anotar en básquetbol, porque nunca me dieron eso, y es desgraciadamente, pero no veamos con tristeza esto. Hay que ver que se está luchando para que el educador físico lo dotemos de estas herramientas y logre tener refuerzos y presupuestos mejores académicos en su labor profesional, porque nos guste o no, es parte de su formación. Gracias. Allá en Colima, ¿qué pasa, Héctor? ¿Sucede lo mismo que aquí ahorita de que lo comenta
Ibarra o ahí tienen una currícula de educación física diferente? Bueno, aquí en Colima existen dos instituciones formadoras. Uno que es la Escuela Normal de Educación Física, que sigue el mismo plan de estudios del ESES de la Ciudad de México, y otro que es la Universidad de Colima, donde se tiene la licenciatura en Educación Física y Deportes. Y ahí sí se les da algunas bases para el deporte. Lamentablemente, aquí enfrentamos un problema distinto. Enfrentamos el problema de que no se contrata a los egresados de la universidad, dado que ahora, con los concursos que se hicieron desde hace unos 2 o 3 años, para el ingreso al servicio docente, le dan la preferencia a los maestros normalistas, independientemente de si quedaron abajo en el examen de los egresados de la universidad. Entonces, si acaso queda algún recurso, se le da al egresado de la universidad, y si no, se lo dan a los egresados de normales. Por lo tanto, pues no tienen la formación deportiva, por un lado. Por el otro lado, hoy en día aquí en el estado de Colima estamos con otra serie de problemas que lo que menos importa ahorita es participar en ese tipo de eventos. Primero, como ya lo mencionaba también Fermín, no han regresado todos los niños a la escuela. Segundo, algunas escuelas están cerradas porque se robaron todo, hasta el cableado eléctrico. Tercero, los pocos niños que van, pues no dan para hacer equipos de nada. No hay ninguna indicación por parte de la autoridad de educación física, el jefe del departamento, respecto a la participación en este evento. Entonces, todos estos hechos acumulados, pues nos dan como resultado que no se tenga esa participación. Gracias, Héctor. Pues bueno, ya vimos esta carencia de elementos de técnicos para llevar esos juegos, pero los colegas salen, Fermín, y pues son de empuje, creativos, y se avientan a hacer las cosas. ¿O qué pasa en el sentido de tus profes que salen con estas limitantes que no se les dieron en la escuela? Y bueno, se subsanan, hacen su trabajo. ¿Qué hacen? ¿Tú qué has visto? ¿Cómo se las ingenia el colega? Bueno, hay que ver que a la desaparición de la Dirección General de Educación Física se han recuperado y se han venido recuperando esos proyectos que se habían perdido al desaparecer. Ya tenemos lo que es el campismo escolar, tenemos lo que es el concurso de escoltas, ahora está vigente lo que son los juegos escolares, y que sabemos que no es una improvisación. Los maestros van aprendiendo, aquellos que egresaron con el plan reciente, van aprendiendo sobre la marcha o se van actualizando y se están documentando día a día por su parte, aunque la autoridad no oferte esas capacitaciones a los maestros en este caso de educación física que egresaron recientemente. Ellos he visto que se preocupan por ir aprendiendo ciertas situaciones del deporte escolar, inclusive el deporte con niños con necesidades educativas especiales, bueno, discapacitados, ¿no? Pero sí se ha avanzado. El maestro, como tú bien lo dices, deja de que sea creativo, está preocupado por sacar adelante estos proyectos. Y normalmente lo que es juegos escolares se lleva a cabo en lo que es primaria y secundaria. En preescolar no, en preescolar es totalmente el juego, es totalmente lúdico, pero como hace rato le mencioné, el deporte escolar es netamente lúdico, y entonces seguiremos compartiendo dentro de las escuelas lo que es el deporte escolar, desde las cascaritas en el recreo, o el mismo maestro que realiza sus torneos interiores en las escuelas desde primaria y secundaria, que en preescolar ya lo hemos visto, el futbolito, ¿no? El mini futbolito. Sin embargo, esto se está llevando a cabo con el programa anterior 2002 y el programa 82 que tuvimos, y a mí me tocó esto, donde prácticamente veíamos esas asignaturas de manera deportiva. Ahora lo están viendo como club y les meten 720 horas de inglés, me parece, o ya se los quitaron, porque platiqué hace rato con una maestra en formación de preescolar y me dice, no, inclusive demandaron, porque cómo es posible que nos quiten todas esas asignaturas deportivas y nos manejen pocos clubes o nos oferten
y nos quieran meter 720 horas de inglés. Entonces, sí es importante ir recobrando y recuperando todos esos proyectos, pero urge la creación o la reintegración de una coordinación o dirección general. Oye, y retomando un poquito lo que comenta Fermín, pues yo trabajo en la parte privada y he utilizado el deporte recreativo, ¿no? Es donde no necesitas el área reglamentaria, no necesitas, adaptas el reglamento, haces variantes. Y bueno, yo creo que es por ahí donde va el deporte escolar en las escuelas, en las escuelas del sistema educativo, ¿verdad? Entonces, ahí nos encontramos con toda esta situación de adaptaciones para que no vayan a creer que estamos hablando de deporte de alto rendimiento, estamos hablando de cómo se empieza el desarrollo. Pero tú, Lalo, en tu experiencia, tú sí tuviste clases técnico-deportivas de básquetbol, voleibol, o careciste de ellas. ¿Cuál es tu...? Sí, afortunadamente, aunque fue insuficiente y lo ves una vez egresando, sí tuvimos como esas nociones básicas de las progresiones de enseñanza de deportes básicos. Sin embargo, creo que lo que tú necesitas fuera del contexto de formación es mucho más de lo que te enseñan, ¿no? Muchas veces por la facilidad o por la flexibilidad de los planes y de las materias e incluso de los profesores, pues no entrabas a las clases y era una realidad, ¿no? Por ahí ha dicho el maestro Mina cuántos documentos que avalan eso se firmaron en su gestión como director. Entonces, creo que el contar con herramientas en un proceso formativo como profesor de educación física que te den a la vez esta capacidad de poder reproducir esos conocimientos fuera del contexto formativo y ya una vez en el ámbito laboral, es lo que hoy en día no tienen los egresados de las escuelas de educación física, ni tenemos los planes anteriores donde solamente pues se contempló una embarradita de esto. Es mucho más lo que necesitamos que lo que en algún momento aprendimos. Lo demás tenemos que buscarlo por fuera, eso es inevitable. Perfecto, Lalo. Pues bueno, yo creo que el tema nos tiene muchas aristas. Yo quisiera seguir ahondando en una última pregunta y aquí sí ya las empezaría a unificar y que cada quien, aquí una de las ventajas es un foro abierto, cada quien, es una de las riquezas que hemos tenido en el colegio, que cada quien manifiesta su punto de vista y es respetable, y bueno, pues ya sobre la marcha se van dando los resultados. Les preguntaría, y voy a empezar con Mina, pero es para todas para todos la misma pregunta. Dice el dicho que el amor es poco y se desperdicia en celos. Aquí nosotros tenemos pocas horas de educación física, no estamos cumpliendo el objetivo de que el niño reciba su hora diaria de educación física. Mi pregunta sería, ¿no estamos desperdiciando ciertas horas en que los colegas se dediquen a un grupo reducido de niños, dejando de dar clases de educación física? Mira, esa es mi pregunta. Mira, yo cuando estuve en el secretariado técnico en la época de Manuel Barlet, que hicimos un proyecto con el Colegio de Educadores Físicos que encabezaba Humberto Robledo, precisamente mi postura como maestro de clase directa en ese momento era que era absurdo dejar a 50 niños o a 3 grupos por irme 3 horas a ir a competir con los otros niños, ¿no? Y sobre todo en secundaria, que solamente eran 2 horas de educación física, ¿no? Por ejemplo, yo en todas las escuelas que visito ahora que son primarias, bueno, pues hay escuelas que tienen hasta 5 horas a la semana, ¿no? Y entonces ahí hemos buscado la cuadratura para que cheque el horario, y una la dan de vida saludable, ¿no? Que han incursionado en este concepto desde hace más de 15 años, ¿no? Pero yo creo que el valor del deporte es un derecho fundamental, y lo enmarca la UNESCO a través de las reuniones MINEPS, las últimas en Rusia, en Berlín, ¿no? En donde alzan las voces los altos ministros de Educación Física y Deporte en el mundo, en donde dicen que es un derecho fundamental. El problema es que México no manda a un verdadero representante, mandan a un jefe de departamento, un jefe de oficina, y las conclusiones de esos foros internacionales pues nunca le llegan a la autoridad máxima. Pero yo le veo muchas bondades hoy por hoy al deporte escolar como un elemento forjador de valores, de actitudes, de esa posibilidad de confrontarse,
de caminar en un tartán, que no lo van a hacer nunca si no los llevamos en las escuelas. A final de cuentas no importa si no ganas, ¿no? Lo importante es que ya experimentaste, si viste un Palillo Martínez, y que, como ya ustedes lo mencionaron en la mesa, hay problemas muy serios para conseguir una instalación, ¿no? Para hacer el fútbol te piden 1000 requisitos, o te cobran, ¿no? O los inspectores tenemos que pagar el arbitraje del fútbol, las medallas, todo eso es un costo que debería dar la autoridad. Ahí sí la crítica es directa, entonces tenemos que forzosamente que forzar a nuestra autoridad para ello. Y yo creo que el colegio lo ha hecho bien. Nosotros hace 3 años y medio, 3 años, 8 meses que se fundó el colegio, hemos hecho foros y hemos hecho carpetas muy importantes que le hemos hecho llegar a la autoridad, y desde luego no nos han hecho caso, ¿no? Y ya lo han mencionado aquí en esta mesa de trabajo, que es importantísimo la restitución de una coordinación nacional de educación física, y no que sea en la Ciudad de México, que sea en cualquier estado de la República, pero lo importante es generar una unificación de la educación física. En los estados, en Aguascalientes hay un departamento de educación física, no es dirección general. Solo 7 estados, amigos del teleauditorio, tienen direcciones generales. Algunas hasta 3 direcciones, ¿no? Como el estado de Veracruz, ¿no? Pero por ley han logrado 3 sesiones de educación física, por ley. Entonces aquí en México se habla mucho de leyes, se convierte en leyes, pero es mucho el discurso y poca la realidad de aplicarlo. Pero en la Ciudad de México yo no creo que hay problema por practicar deporte, porque tenemos un superávit de horas de educación física, y hay que jalonearnos con los directores para que nos permitan precisamente justificar el horario con las horas de deporte escolar. ¿Es cuánto? ¿Qué pasa allá en Colima? ¿Tú qué me puedes responder a la pregunta? Bueno, mira, antes de mencionar esta parte de lo de Colima, quiero mencionar algo que está publicado en el Programa Sectorial de Educación 2019-2024, que nos dice que es urgente conceder a la educación física, la actividad física y el deporte la importancia que merecen. Y para eso dice que se deben de dar 60 minutos diarios de actividades físicas de intensidad moderada en la escuela, que se impartan estas clases semanales obligatorias de educación física. Por ejemplo, aquí en el estado de Colima, desde hace ya 6 años, tenemos un decreto de ley donde se deben de dar 3 clases de educación física a la semana. Lamentablemente, las autoridades educativas no han querido hacerlo y se apoyaron, a pesar de que nosotros presentamos un amparo para que se dieran las 3 clases a la semana. Pues las autoridades recurrieron a algunas argucias ahí legaloides, diciendo que la autoridad federal solamente señalaba una clase de educación física a la semana. Entonces ahora lo que vamos a hacer es retomar nuevamente todo este proceso con esta información que les acabo de mencionar, más lo que menciona también el propio Plan Nacional de Desarrollo, donde dice que se buscará que el programa tenga como mínimo 3 horas de educación física a la semana. Pues con esos elementos ya no tienen la excusa que tuvieron la vez anterior, y vamos a hacerlo hoy en día con la nueva autoridad, con la nueva gobernadora que tenemos aquí en el estado y el nuevo secretario de Educación Pública, y esperamos que pues en esta ocasión sí nos hagan caso. Gracias, Héctor. Sí, pues hay muchas cosas escritas ahí, hemos tenido la suerte de participar en algunas modificaciones del tercero constitucional de la Ley General de Educación. Por ahí se quedó atorada la Ley General de Cultura Física y Deporte. Regresando a la pregunta, Ibarra, ¿tú qué nos pudieras contestar a esta situación, a la pregunta que hice? ¿Cuál? Me quedé de no, es que estoy embelesado con lo que dicen mis compañeros. Bueno, ya se despertaron por lo menos. No, es muy importante toda esta situación, pero es como hemos manejado siempre en los colegios, es un engranaje total. No podemos ver la solución desde un punto sectorizado, tiene que ser integral. ¿Cómo convocas unos juegos cuando no formas al recurso humano que va a atender eso? ¿Cómo los convocas si no tienen los tiempos para ser formados? ¿Cómo convocas en una guía operativa
que dice que tiene que verse todo eso, con la vía de los hechos, no lo hay. Pero el colegio es empuje, el colegio colimense, Comcefir y el colegio mexicano es pundonor para hacer algo por la educación física. Vamos a seguir tratando de hacerlo, pero no por nuestros puntos de vista, que son los menos importantes, sino con las bases contundentes, que recuerden que México es signatario de convenios internacionales, los cuales obvio no cumplen, y ahí también podríamos ser un área de oportunidad, ya que el deporte, repito y concluyo, es un medio fundamental de la educación física. No es el objetivo, es un medio. Gracias, José Luis, que ya te despertaste y nos despertaste. Yo pensé que nos ibas a sacar de tema, pero no. Bueno, Fermín, ¿tú qué puedes contestar a esta pregunta? Bueno, como bien menciona la guía operativa, es muy clara. Se manejan 3 sesiones con mínimo en las escuelas regulares, matutino y vespertino, 4 en jornada ampliada de educación física, en jornada ampliada y en tiempo completo con ingesta y en 5 horas. Está establecido en lo Ciudad de México, ¿verdad, Ciudad Fermín? de México, sí, claro. Para aclarar, porque no vayan a decir los colegas de allá de Ciudad de Aguascalientes, México, la guía de operativa, Hidalgo, que apenas tienen una por semana, ¿no? Sí, la guía Aclaro, Ciudad de operativa México. la emite la Autoridad Educativa Federal, pero para la Ciudad de México. Y las recomendaciones que se mandaron en este Consejo Técnico Escolar, inclusive, es que los niños deben de practicar de 150 a 300 minutos de actividad moderada al día y de 75 a 150 de actividad intensa. Entonces sí es muy importante, ¿no? Sabemos que el deporte puede ser elitista en el deporte escolar, pero dependiendo también de las estrategias que cada maestro va proponiendo dentro de sus clases. Se convierte en elitista donde trabajo nada más con esos niños que me van a representar, pero aquí es importante que los maestros vayan buscando esas estrategias para favorecer a los 30 o 40 o 50 niños, ya sea en primaria o secundaria, que tengan esa oportunidad de trabajar cada uno de los deportes que están el maestro trabajando, ¿no? Perdón, redundando, es que están realizando. Es importante que a todos les dé esa oportunidad y yo creo que el deporte escolar dejaría de ser elitista dependiendo de la estrategia que formule este maestro de educación física. Entonces, para mí, esas horas sí son importantes que se destinen al deporte escolar porque es formativo y, sobre todo, como todos vamos a insistir en este hecho de que se debe recuperar o se debe de restaurar a un órgano para que regule todas esas actividades o proyectos que la educación física ha tenido y ha sostenido sobre todo, pero sabemos que sí se requiere de especialistas o expertos en la materia que son profesores de educación física. Gracias, Fermín. Tú, Lalo, para cerrar contigo esta pregunta. Yo creo que nadie en esta mesa debatimos los beneficios del deporte escolar, ¿no? Como un agente formativo, como un potencializador de la parte física y actitudinal de los alumnos, pero creo que lo que no es pertinente es el momento, ¿no? El momento porque, como bien dijo el doctor Ibarra, hay una desarticulación donde si no tenemos quien aterrice, si no tenemos un programa que guíe y una persona o un profesional que aterrice esos contenidos, difícilmente vamos a lograr el objetivo del deporte escolar, ¿no? Entonces, si no hay una malla curricular que forme a los licenciados en educación física con habilidades y herramientas suficientes para salir y poder enseñar deporte escolar, y si no hay un programa que lo guíe, y mucho menos si no hay un organismo que rija todo este proceso y este proceso técnico administrativo, pues creo que estamos un poquito fuera de foco, como por ahí dicen, ¿no? Perfecto. Bueno, pues el tiempo pasa. Ya no voy a cantar porque soy malísimo, el tiempo ya pasó. Y bueno, tenemos que cerrar el programa de hoy. Y bueno, pues se analizará el punto si la próxima semana continuamos con el tema, porque quedan en el tintero muchas preguntas. Y nuevamente una disculpa porque el internet se nos cayó. Tuvimos un lapsus ahí de 10, 15 minutos, pero bueno, una disculpa, tratamos de sacar adelante esta situación y parece que ahí vamos. Para cerrar el programa de hoy a los 5 expositores,
¿Qué le recomendarían a nuestros colegas de educación física en este momento, donde ya se está llevando a cabo esta etapa? Queramos o no, se tiene que cumplir o se tienen que hacer las cosas, aunque sabemos que está con mucha desarticulación. ¿Qué le podemos recomendar a nuestros colegas, Mina? Bueno, fundamentalmente que de acuerdo a lo solicitado, pues cumplan con el aspecto eminentemente administrativo del registro de los equipos. Yo estoy sorprendidísimo porque ayer tuvimos una reunión con todos los inspectores de Cuauhtémoc y me hablaron 2 profesores en el curso de la reunión que ellos querían participar en handball femenil y en fútbol soccer. Y ya lo dijo Ibarra, no, pues no tenemos grupos de 16 alumnos, ¿no? Pero esa escuela, como tiene 3 grupos de sexto, pues ya completa los 16, aunque solamente van en bloques de 3, pero los tiene cautivos a todos. Entonces él va a hacer el esfuerzo de llevar a un equipo de fútbol. Y en ajedrez, bueno, pues no necesitamos ser ajedrecistas para participar en el ajedrez, ¿no? Y bueno, resaltar y subrayar, aunque está un poquito fuera de contexto de lo que estamos hablando, que hoy por hoy están convocando a los Juegos Autóctonos y Tradicionales y que la autoridad educativa, la Secretaría de Educación Pública, se debe dar cuenta que la nueva escuela mexicana, y precisamente en educación física, no puede haber una nueva escuela mexicana en materia de educación física si no se considera los grupos étnicos. Y hoy pues nos han hecho caso a todos los luchadores por el autoctonismo en el deporte y han convocado a la pitarrita, un juego de Querétaro, a la pitarra, al chilillo en secundaria, a la carrera de Arihueta y a los quemados, ¿no? Que es un deporte universal, que no es propiamente mexicano, y yo festejo que esa iniciativa, y si realmente queremos lograr cosas de los mexicanos, adelante. Y lo que va a determinar son los semáforos, como decía anteriormente, yo les he dicho a los maestros, si no se dan las condiciones desde el punto de vista de salud, nomás no van a ir. Hemos armado ya un protocolo de cómo vamos a hacer los filtros para el evento de básquetbol 3, de básquetbol, etcétera, de fútbol, cómo vamos a hacer los filtros y qué tenemos que comprar para que los niños jueguen de la manera más ahora sí que sana, desde la perspectiva del juego limpio y desde la perspectiva de lo biológico. Gracias. Gracias, Mina. De hecho, reforzando, y bueno, qué bueno que el colegio, que esta plataforma, este programa, nuestro sitio web, sí ha servido de vinculación con colegas. De hecho, por ahí hay algunas peticiones, Mina, de capacitación, porque si hay varias zonas escolares, por lo menos ahorita la 428 que está aquí en Iztacalco, los profesores de manera entusiasta nos están contactando para que se les dé una capacitación, una orientación para participar en pitarra y en pitarrita, o sea, y bueno, pues qué bueno que nos referenciaron, pero bueno, ahí nos vas a tener que echar la mano tú, Gregorio, claro. De desarrollarlo aquí. Somos convencidos que la labor de nosotros como asociaciones civiles es eso, difundir, y qué bueno, como dice Fermín, hay que aprovechar este crecimiento, hay que aprovechar esta situación de que la pandemia nos hizo ver que tenemos que movernos, tenemos que ejercitarnos, ¿sí? Entonces, ¿tú qué pudieras concluir al respecto de esto, Héctor Icaza? Que me gustaría enviarles como mensaje a todos nuestros compañeros docentes es que se aboquen en estos momentos a la tarea fundamental que tenemos como profesores de educación física, que es dar clases de educación física, teniendo presente que nuestro propósito final es el desarrollo físico de nuestros alumnos a través de las clases de educación física. Que dejen para otro momento este tema del deporte escolar, que de todas formas va a quedar abierto todos los años subsecuentes. Entonces es mejor cuidar ahorita la salud y la integridad de nuestros alumnos, tomando todas las medidas posibles de precaución y de cuidado. En este momento, por mucho que se diga, si aún se cuestiona el hecho del regreso presencial a clases, peor aún cuando estos juegos deportivos escolares implican en las siguientes etapas traslados en autobuses, en aviones, etcétera, estar en hoteles, estar en convivencia con muchas otras personas más, y todo esto de alguna manera va a representar posibles focos de infección.
Entonces es preferible que resguardemos esta situación por el momento, ya habrá más tiempo para hacer esos juegos y mejor ocuparnos por la salud y el cuidado de nuestros alumnos y su desarrollo físico a través de la clase de educación física. Gracias. Gracias, Héctor. Tiempo y estructura, ¿no? Planeación, porque bueno, nosotros como colegios, como organizaciones civiles, vamos a estar empujando esto, de que haya una congruencia, ¿no? Trataremos de que haya congruencia, ya que la educación física para mí es la base de esta pirámide de la cultura física. Pero ¿tú cómo cerrarías el programa, José Luis? Pues complemento un poquito lo que dijeron los compañeros. Si aquí estuviera Jesús Nandayapa el 15 de mayo de 1960, les diría, hagan todo con fuerza, espíritu y guía, que es el autor de nuestro lema. Bueno, perfecto. Oye, Lalo, ¿cómo cerrarías el programa? Pues yo creo que al final del día dependemos de las autoridades y si hay normatividad que nos esté pidiendo esto, hay que cumplirla, definitivamente hay que cumplirla. Solamente buscar los mejores medios y las herramientas. Para eso creo que la figura del supervisor es sumamente importante, que es el gestor entre nosotros y nuestras autoridades inmediatas, y creo que por ahí el acercamiento con esta figura que es el supervisor de educación física será muy importante para este proceso. Gracias, Lalo. Para cerrar, Fermín, ¿cómo cerramos? Pues es importante y recomendar a los maestros que si asumimos un compromiso, realizar las actividades como tal, trabajar con estas estrategias que nos deben de favorecer, el llevar a un equipo bien estructurado. Sabemos que no podemos alcanzar lo máximo por la situación que hemos vivido. Sin embargo, si asumen ese compromiso, que lo hagan bien y que lleven niños a competir y no a exponerlo, no nada más por cumplir. Y sabemos y conocemos a todos los maestros de educación física que son muy responsables en esta situación y sacarán adelante a estos niños de acuerdo a las actividades que estén trabajando en la escuela, en la cuestión del deporte escolar. Sabemos que es formativo, sin embargo, la parte agonística, ¿no? Sabemos que se van a enfrentar a otras escuelas, a otros niños, y habrá quien salga avante y habrá quien salga derrotado, pero son aprendizajes. Y mi recomendación amplia es que asuman ese compromiso y que lleven una representación digna. Y si no, como lo han manejado aquí los colegas, pues abstenerse por la cuestión saludable. Sin embargo, sabemos que esto va a seguir y vamos a continuar con nuestros proyectos, que lo hagan de manera saludable y con la sana distancia, porque hay estrategias para ir favoreciendo. Suerte y mucho éxito en los juegos venideros, maestras y maestros. Gracias, Fermín. Pues yo cerraría con este punto. Cada vez resaltamos más las incongruencias, todas las incongruencias que giran alrededor de nuestra asignatura, que es la educación física. Y bueno, nosotros estas asociaciones civiles estamos proponiendo una alternativa de solución, que es el Sistema Nacional de Educación Física, que la próxima semana ya les mostraremos el video que estamos difundiendo, donde se habla de los componentes que integran este sistema nacional. De hecho, tuvimos sesiones o programas, mesas redondas sobre este sistema, y bueno, hemos seguido trabajando con él, y este tema del deporte escolar para mí refuerza la necesidad de un órgano rector de educación física, que la malla curricular de las escuelas formadoras cumplan o satisfagan las necesidades de la sociedad, etcétera, y etcétera, ¿no? Entonces, a nombre del Colegio Mexicano, les damos las gracias. Gracias, Fermín, Mina, Lalo, José Luis, Héctor, gracias. Y bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles a las 3 de la tarde, esperando que Iván pague el internet. Buenas tardes y hasta luego. Hasta luego y sigan cuidándose.